La adaptación celular es un proceso constante y básicamente hay que tener en cuenta que existe un equilibrio en el medio ambiente de los tejidos y los órganos. Y a pesar de los cambios y alteraciones que puedan ocurrir en el cuerpo humano, los órganos permanecen en cierto equilibrio. Por ejemplo, cuando un individuo va por la calle y de un momento a otro tiene que empezar a salir corriendo por X o Y razón, los cambios que se presentan a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, pues son producto de una situación, pero no producen una lesión a largo plazo. Es decir, el cuerpo humano, los órganos y los tejidos tienen capacidad de adaptarse a cambios en el medio ambiente o en la situación a pesar de ciertas condiciones que ocurran en un momento dado. No obstante, cuando el equilibrio se rompe por un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces comienzan a producirse una serie de cambios a nivel de los órganos. Y esos cambios pueden estar relacionados con aumentos, disminuciones o cambios definitivos del ambiente, y eso lleva al desarrollo de adaptaciones celulares o adaptaciones de los órganos o de los tejidos. Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a someter el corazón a una sobrecarga de trabajo, la respuesta del corazón es aumentar inmediatamente la fuerza contráctil, y para aumentar la fuerza contráctil, pues lo que tiene que hacer el corazón es aumentar ciertas condiciones en los miocardiocitos para de esa manera poder hacerlo con mayor fuerza. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta primera parte. La primera de las modalidades de adaptación celular de las que vamos a hablar son aquellas relacionadas, o las primeras, son aquellas relacionadas con los incrementos en tamaño del órgano o aquellas adaptaciones que producen aumentos en el tamaño de los órganos. Ellas son la hiperplasia y la hipertrofia. La diferencia entre hiperplasia e hipertrofia es muy marcada, ¿sí? Y definitivamente uno puede reconocer una y otra cuando está sucediendo. La diferencia mayor entre hiperplasia e hipertrofia, básicamente es que en la hipertrofia hay un aumento del tamaño y en la hiperplasia hay un aumento en el número de células. Ustedes no esperen que en un examen como el Step 1, por ejemplo, les hagan preguntas directas de ese tipo. ¿Sí? Es muy poco probable que ustedes obtengan una pregunta en que le digan el aumento del tamaño de las células en un órgano a consecuencia del proceso adaptativo es hipertrofia. Quizás una pregunta dirigida de esa manera la puede encontrar uno en un examen de ingreso a residencia, pero en un examen como el STEP 1, en el MIR, incluso en el ENARM de Chile, ustedes no van a encontrar ese tipo de preguntas, van a encontrar una, una viñeta clínica relacionada con esto. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el caso de una hipertrofia cardíaca, ¿sí? O de un individuo que tiene un aumento de la masa muscular debido al ejercicio. ¿Sí? Entonces, el STEP 1 tiene una particularidad. Es un examen clínico, pero orientado en ciencias básicas. Entonces ustedes siempre tienen que tener en cuenta los conceptos básicos, hay que tenerlos muy claros, pero la pregunta que ustedes deben esperar siempre es una pregunta de tipo clínico, una viñeta clínica, como le llaman ellos. Para que exista una hipertrofia, tiene que ocurrir algo fundamental, y es que tiene que haber una activación de genes. Debe haber además un proceso de síntesis de proteínas y debe haber una producción adicional de organelas. De lo contrario, el fenómeno hipertrófico no va a ocurrir. Particularmente, estos fenómenos ocurren con cierta facilidad en el curso de las hipertrofias.
¿sí? Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. No es que solamente la fibra muscular crece, el miocardiocito aumenta de tamaño porque sí, por la sobrecarga de trabajo o la fibra músculo estriado lo hace por la sobrecarga de trabajo. No, hay un proceso involucrado y ese proceso tiene dentro de sí activaciones de genes, síntesis proteica y producción de organelas. Ahora, este es un dato importante. Solo los tejidos permanentes hacen hipertrofia. Un, un punto favorito de exámenes como el STEPOIN es esto, aquellas excepciones. Entonces ustedes pueden encontrar un caso, por ejemplo, en que les digan que un paciente tiene una lesión con aumento de tamaño del órgano a nivel de la mucosa intestinal. Y entonces le plantean que si va a haber una hipertrofia de la pared intestinal. ¿Sí? Y obviamente esa respuesta no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque los tejidos permanentes son los únicos, no tienen capacidad de hacer hiperplasia, ellos solamente pueden hacer hipertrofia. Entonces, corazón, músculo esquelético y nervio son, solamente tienen la capacidad de hacer hipertrofia. Los demás órganos y tejidos del cuerpo humano tienen la capacidad de hacer una u otra. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esa situación. Ahora, la hiperplasia está definido como el número de células, ¿sí? Aumento en el número de células. Por lo tanto, involucra un proceso análogo en el cual lo que hay es una producción de nuevas células a partir de las células progenitoras. Entonces son muy diferentes. La hipertrofia activa genes, activa síntesis proteica, produce organelas, mientras que la hiperplasia produce definitivamente nuevas células desde células progenitoras. Parecería ser un proceso más complejo a la hipertrofia, pero desde el punto de vista histológico y molecular, ¿sí? El proceso es mucho más complejo en la hiperplasia. Y esa es quizá la razón por la cual la hiperplasia tiende a producir ciertas complicaciones de las que vamos a hablar más adelante o hasta aquí. La hiperplasia tiene per se, al producir nuevas células, desde las células progenitoras, la capacidad de llevar a procesos displásicos o llevar al desarrollo de un cáncer. Y como siempre, existen excepciones, y esa es una excepción favorita del STEP1, ¿sí? La hipertrofia prostática benigna. Perdón, la hiperplasia prostática benigna. No es gratuito ese nombre de hiperplasia prostática benigna. Cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, si se le coloca la B de benigno es porque definitivamente es benigno. Es quizás el único caso en que un fenómeno hiperplásico no lleva al desarrollo de un cáncer. Todas las demás hiperplasias tienen cierto riesgo de un cáncer. Ahora, la posibilidad de progresión de una hiperplasia a cáncer definitivamente es baja, pero existe, a excepción, como les digo, de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, ustedes pueden encontrar en su examen una pregunta en que les digan que un paciente tiene un cuadro clínico caracterizado por aumento del tamaño prostático, síntomas prostáticos, elevación del antígeno prostático específico, se realiza una biopsia, y en varias zonas de la biopsia se encuentran fenómenos hiperplásicos, mientras que en otras se encuentra una neoplasia, un cáncer. Y la pregunta puede ser, ¿existe relación entre la hiperplasia y el desarrollo del cáncer? La respuesta debe ser no. ¿Sí? Entonces, preguntas de ese tipo, ustedes van a encontrarlas con facilidad dentro de sus exámenes del STEP 1. Aquí tenemos un ejemplo de hiperplasia. ¿Sí? Una hiperplasia está definido como aumento en el número de células. El aumento en el número de células, entonces, ocasiona un aumento del tamaño del órgano. Entonces, ustedes pueden ver aquí el aspecto y el tamaño de una próstata normal, y aquí pueden ver el tamaño y el aspecto de una próstata aumentada de tamaño por una hiperplasia. También durante los fenómenos hiperplásicos o ante la existencia de un fenómeno hiperplásico ocurre otra cosa particular, y es que hay aumento de la función del órgano. Y eso se hace sumamente evidente, por ejemplo,
cuando ustedes mm, ven los fenómenos de hiperplasia, digamos, en el endometrio. Entonces, las hiperplasias endometriales producen aumento de la función. En la hiperplasia prostática, por ejemplo, ustedes van a encontrar que cuando hay este tipo de fenómeno en este órgano, va a haber un aumento del antígeno prostático específico. Y eso es debido a un aumento en la función del órgano. Entonces, siempre hiperplasia va a llevar a aumento del número de células, aumento del tamaño del órgano y aumento de la capacidad funcional del tejido. ¿Sí? Y pasa algo similar en el caso de la hipertrofia. Cuando hay una hipertrofia también hay un aumento de la capacidad funcional. Eso lo podemos ver en aquellas personas, por ejemplo, que levantan pesas. Sí, y en un principio tienen una masa muscular mínima, pero con el paso del tiempo desarrollan una buena masa muscular y ese desarrollo acelerado de masa muscular aumenta la capacidad de carga y la capacidad de trabajo de la estructura anatómica. Entonces siempre van a ocurrir las dos cosas, aumenta el tamaño y aumenta la capacidad de función, la capacidad de trabajo del órgano. Aquí vemos un corte histológico de un espécimen de autopsia en el cual hay un corte de corazón. Y si ustedes observan, aquí está el ventrículo derecho y esta es la cámara del ventrículo derecho y esta es la cámara del ventrículo izquierdo. Y ustedes observan un gran espesor de la pared cardíaca. Ese es un individuo que tuvo un infarto, ¿sí? Tenía un antecedente de un infarto previo además y se le encontró una hipertrofia caracterizada por un aumento en el espesor de la pared eh, mio- eh, miocárdica. Aparentemente, en órganos como el corazón, esta respuesta primaria de hipertrofia parece ser favorable. ¿Sí? Entonces, en un principio, la respuesta compensatoria, la adaptación hipertrófica, es útil. ¿Sí? Entonces, digamos, la hipertrofia ocurre ante la presencia de una hipertensión arterial. Y el paciente hipertenso, en un principio, se beneficia, pero como la hipertrofia continúa, porque el fenómeno que ocasiona la hipertrofia, es decir, la hipertensión, no desaparece, entonces el proceso es continuo y a medida que va continuando, pues la hipertrofia va avanzando y lo que termina ocurriendo es que se va sacrificando espacio de la cámara ventricular izquierda por el aumento del espesor del miocardio. Y ese aumento del espesor miocárdico, al sacrificar espacio de la cámara ventricular, termina afectando lo que le llamamos la capacidad de llenado ventricular y en últimas termina afectando la llamada fracción de eyección del ventrículo. Entonces, esta respuesta compensatoria, que en un principio es sumamente efectiva y eficiente, termina convirtiéndose en una condición patológica que empeora aún o que complica más la situación. No siempre ocurre, pero en órganos como el corazón es evidente la aparición de este fenómeno. Muy bien. Otras adaptaciones son las atrofias y la metaplasia. La atrofia está definida como la disminución en el tamaño y en la función. ¿Sí? Disminución en tamaño y en la función. Y para que ocurra esto, pues no solamente debe disminuir el tamaño de la estructura anatómica, sino que también debe haber una disminución del número de células. La disminución del número de tamaño ocurre por dos vías. ¿Sí? La primera vía por la cual se disminuye el tamaño en una condición atrófica es por la vía ubiquitina proteosomas. ¿Sí? Entonces, los proteosomas se unen a la ubiquitina en el citoesqueleto y degradan las fibras de los filamentos intermedios y produce entonces una disminución del citoesqueleto y eso lleva a que la célula vaya disminuyendo su tamaño. Como es un efecto generalizado, entonces, pues el órgano o la estructura anatómica va comenzando a
perder, a perder tamaño, ¿sí? Y al mismo tiempo, por otra vía, ocurren fenómenos de autofagia. Entonces se forman vacuolas autofágicas que se fusionan con lisosomas. Al fusionarse, produce una activación de la membrana lisosomal, la cual se diluye y se produce destrucción de organelas, y entonces hay una disminución de también la población celular. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo en una atrofia. Ahora, la metaplasia es básicamente un cambio en el tipo de células, pero no es un cambio simple en el tipo de células, es un cambio de una célula de un tipo por una célula de otro tipo, pero ambas de características normales. Entonces, ustedes van a encontrar en la metaplasia que, digamos, en el caso de los pacientes fumadores, a nivel de tracto respiratorio, el tracto respiratorio está revestido por epitelio escamoso estratificado. El estímulo injuriante continuo del cigarrillo hace que ese epitelio escamoso estratificado que reviste, perdón, ese epitelio cilíndrico que reviste la vía aérea sea reemplazado por epitelio escamoso estratificado. Y eso causa una serie de alteraciones patológicas. Por ejemplo, disminuye la producción de moco, disminuye el barrido del moco que permiten las cilias. Y entonces el paciente se ve abocado a la necesidad imperiosa de toser para movilizar todas las secreciones que produce la vía aérea. Entonces es la razón por la cual el paciente con metaplasia, sobre todo inducida por el cigarrillo, se convierte en un paciente tosedor. Para que la metaplasia ocurra, debe haber una reprogramación de las células progenitoras. Entonces, hay una serie de condiciones sine qua non para que ocurran los fenómenos de adaptación. Ya hemos visto bioiquitina proteosomas y autofagia en la atrofia, eh, activación de genes, síntesis proteica, producción de organelas en la hipertrofia, eh, producción de nuevas células progenitoras en hiperplasia y en la metaplasia una reprogramación de las células progenitoras. Esto no es algo eh, básico ni de poca significancia. ¿Sí? La metaplasia es una situación importante que puede progresar a displasia y puede progresar a cáncer. Obviamente es una condición reversible. Y si ustedes ven el término reversible, lo he puesto entre comillas. ¿Sí? La razón por en que lo pongo entre comillas es porque para que haya una reversión de la metaplasia se requiere necesariamente una interrupción del estímulo injuriante, del estímulo nocivo que está llevando al desarrollo del fenómeno metaplásico, lo cual no siempre se logra. Entonces, por lo general, la metaplasia permanece. Ahora, ¿qué posibilidad de progresión existe en la metaplasia a displasia y cáncer? Existe. Los porcentajes son muy variables de órgano a órgano, de población a población, de persona a persona, ¿sí? De condición social a condición social. Pero existe el riesgo. Por lo tanto, uno puede decir con mucha confianza que la mayor parte de las metaplasias, una vez aparecen, permanecen de manera estable, pero pueden tener alguna posibilidad de progresión a una displasia o a un cáncer. Aquí tenemos uno de los fenómenos metaplásicos más comunes y de hecho un gran favorito del STEP1. Ténganlo por seguro que en su examen del STEP1 o del MIR van a encontrar eh, al menos dos o tres preguntas relacionadas a este tema. Y seguramente también por su importancia lo van a encontrar en un examen de residencia, ¿sí? De admisión a residencia. Es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es más que una condición metaplásica de la unión gastroesofágica, ¿sí? Si ustedes ven esta imagen histológica de arriba, vemos la unión gastroesofágica. Aquí a la izquierda observamos la mucosa escamosa, vemos el epitelio escamoso estratificado propio del esófago y aquí abruptamente comienza a aparecer lo que es el epitelio de la región cardial. Por razones no muy
bien dilucidadas. Estos sitios de transición epitelial abrupta, digamos la unión gastroesofágica, la unión exoendocervical, la unión anorrectal, son sitios preferentes para el desarrollo de lesiones neoplásicas. Quizás es la transición abrupta de un epitelio a otro de características tan diferentes favorece eso. El hecho es que eh, en el caso de la esófago de Barrett, su principal causa, que es el reflujo gastroesofágico, induce una serie de transformaciones en el epitelio de la unión y hace que el epitelio esofágico sea reemplazado por epitelio de tipo intestinal. Y el epitelio de tipo intestinal se ve por un epitelio de tipo intestinal típico, con células caliciformes y todas las cosas. La metaplasia ocurre porque la transformación que sucede es eh, mejor adaptada para soportar la injuria que lo que tenía. Es decir, ocurre en un momento esta metaplasia porque ese tipo de mucosa y epitelio está mejor adaptado para soportar el estímulo injuriante que impone sobre esta región anatómica el ácido gástrico del reflujo. Lo que pasa es que en un momento dado, ¿sí? Por no ser esta su ubicación anatómica propia, este propio epitelio comienza a sufrir también. Y entonces ahí arranca el problema de la metaplasia en el esófago de Barrett, lo cual en un principio funciona muy bien, luego comienza a evolucionar a un fenómeno displásico y finalmente puede terminar convertido en un adenocarcinoma. La mayor parte de las neoplasias del tercio inferior del esófago se originan en un esófago de Barrett. Y histológicamente hablando, estas neoplasias son de tipo adenocarcinomatoso. Entonces, el gran riesgo del esófago de Barrett es que es un factor predisponente al desarrollo de un adenocarcinoma del tercio inferior del esófago. No, no hay datos exactos acerca de cuál es la posibilidad de progresión de un Barrett a adenocarcinoma. Son muy disímiles los estudios hechos en diferentes partes del mundo. Lo que es definitivamente importante saber de él es que una vez ustedes detecten un paciente con un esófago de Barrett, hay que ponerlo en un seguimiento estricto, ¿sí? Para vigilar una posible evolución a una displasia o a una neoplasia. Entonces, este tema del esófago de Barrett, como les decía a ustedes, es un tema prime del Step 1. Y la razón es porque se pueden ejercer labores de tamizaje muy importantes sobre esta zona. En un examen como el Step 1 le interesa mucho que el que lo pruebe sepa hacer medicina preventiva. Es donde ustedes vean un tema donde se puede aplicar prevención médica, es seguro que ahí va a haber un tema de examen. Y este es fundamental. Entonces, el esófago de Barrett, ya saben, léanlo bien antes de su examen porque ahí van a encontrar preguntas relacionadas a esto. A veces les van a colocar una imagen histológica, ¿sí? Entonces ustedes deben tener un poco de memoria fotográfica para presentarlo, reconociendo un esófago de Barrett. Es relativamente sencillo reconocerlo, ¿sí? Ustedes nunca le van a colocar una imagen cruda que hay aquí, siempre les van a dar datos clínicos. Si ustedes le están hablando de que esa muestra histológica corresponde a la unión gastroesofágica, ya ustedes ténganlo casi por seguro que le van a preguntar algo relacionado al esófago de Barrett. Y si ustedes ven las células caliciformes, estas que vemos aquí de un color morado, hay muchas, que aquí no se ven normalmente en el cardias, ustedes pueden verlas ahí, no hay ausencia de ellas, pues ustedes ya deben tener casi media respuesta lista. A veces les colocan una foto de esto, de, de, de una endoscopia. Generalmente cuando colocan la foto de una endoscopia, es solamente
una imagen para acompañar la pregunta. No busquen la respuesta aquí. La razón por la cual cuando en el STEP puedan colocar una foto de endoscopia, no está la respuesta en la foto, ¿sí? Sino en el texto, es porque los médicos generales, ¿sí? No hacemos endoscopia. Entonces, estos asuntos tan súper especializados, digámoslo de esa manera, para el nivel del examen, ¿sí? No tienen la información que nos va a permitir responderla. En este caso, la respuesta estaría en el texto acompañante. Cuando les coloquen imagen histológica, sí, probablemente la respuesta está dentro de la propia imagen histológica. Recuerden que el tipo de metaplasia que ocurre en el esófago de Barrett es una metaplasia de tipo intestinal. Sí, se clasifica de tipo intestinal porque hay aparición de seres caliciformes y la mucosa tiene un aspecto muy semejante al de la mucosa del intestino. De ahí el nombre metaplasia intestinal. Ahora, les decía, la metaplasia puede avanzar a displasia. Las hiperplasias también pueden avanzar a displasia. ¿Sí? ¿Y qué es displasia? Bueno, displasia básicamente está definido como un desorden en el crecimiento celular, un trastorno en la maduración, ¿sí? Con un desorden en la arquitectura de los epitelios. Las displasias son lesiones precancerosas verdaderas. Es decir, cuando se tiene una displasia, están a punto de desarrollar un cáncer. Por esa razón, es correcto considerar la displasia como la cuota inicial de un cáncer. ¿Sí? Entonces, es un dato bastante significativo. Una displasia se puede considerar la cuota inicial de un cáncer. Es una definición un poco informal, pero nos permite focalizar mucho a dónde estamos. Cuando uno tiene una displasia, está a un paso de desarrollar un tumor. Por lo tanto, hay que hacer algo sobre ello. Sí, hay que manejarlo. No necesariamente con una aproximación quirúrgica, digamos, agresiva. No, muchas veces no es necesaria, pero sí es necesario que se tomen medidas ya terapéuticas sobre la situación. Por ejemplo, cuando tenemos una displasia confirmada en el cervix, ¿sí? Una displasia de alto grado o de bajo grado, la conducta que asumen personal de ginecología que maneja estos casos es hacer una conización, la cual, recuerden, es un procedimiento que tiene una funcionalidad terapéutica y a la vez diagnóstica. Entonces, siempre ante una displasia se debe proceder a hacer algo. Hoy día, por ejemplo, ante una displasia en el tracto digestivo, se puede optar por hacer una mucosectomía, que consiste en una remoción superficial de la mucosa del área displásica y de esa manera puedes ser menos agresivos, menos invasivos y lograr unas tasas de curación o de relevo de la enfermedad importantes. Las displasias también son reversibles. Y creo que aquí haría justicia pensar que hay un par de comillas, porque para que haya reversión de una displasia se requiere no solo la terminación del estímulo injuriante, sino que se requiere algo más. Se requiere una capacidad de respuesta en el huésped importantísimo que permite que la lesión que ya estaba establecida revierta. En general, se considera que aproximadamente un 10% de los fenómenos displásicos pueden hacer reversión espontánea al finalizar el estímulo que hace injuria. ¿De acuerdo? Con tratamiento o terminando el estímulo injuriante, la respuesta puede ser un poco mayor. Esa es la razón por la cual muchas veces en aquellas mujeres que se detecta o en aquellos hombres en los que en la región anal se detecta eh, papilomavirus humano y detectan fenómenos displásicos, se puede dar como manejo crioterapia. Entonces la crioterapia, digamos, congela las células infectadas por HPV, al morir de ellas el virus muere y se elimina el factor injuriante y se espera que haya una progresión negativa en la displasia y vuelva el epitelio a la condición normal. De cualquier manera, ante una displasia
el tratamiento siempre tiene que tenerse presente esto, es una lesión precancerosa y hay que mantener vigilancia estricta para que no vaya a haber una evolución a esto. Ahora, tengan en cuenta otra situación. La displasia es una condición compleja, ¿sí? Que se desarrolla porque hay alteraciones genéticas que permiten que esto suceda. Entonces las displasias tienden a recidivar y sobre todo recidivan en aquellas situaciones en las cuales eh, el huésped está continuamente expuesto y eso sucede en aquellas displasias que están relacionadas a transmisión sexual, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las displasias del cérvix, del cuello vaginal, en el cual hay un antecedente de contacto con un compañero sexual que tiene o que es portador de HPV, pues básicamente hay que hacer un manejo a la pareja. De lo contrario, va a haber una posibilidad de reinfección porque el estímulo, a pesar de que en el paciente se interrumpa, nunca va a terminar. Entonces, hay que tener muy, muy bien contextualizado los fenómenos displásicos. Ojo con esta situación respecto al STEP 1 y las displasias. En los Estados Unidos, las displasias de cervix no son muy comunes, o al menos comparativamente, si uno analiza lo que es la patología del útero, es mucho menos común que lo que uno observa en relación al endometrio, donde sí ocurre con mucha frecuencia. Entonces, cuando ustedes vean que hay una pregunta relacionada a una displasia de cervix, pues, o una lesión displástica en el cervix, casi siempre les van a hablar de un contexto de un paciente proveniente de alguna región de Latinoamérica o de Asia, con un sangrado vaginal, etcétera, y entonces ustedes van a saber que les van a hacer la reacción muy puntual a un fenómeno de tipo displásico. De lo contrario, rara vez ustedes van a encontrar referencia a esto porque no es una patología muy común allá. Bien, aquí ven ustedes una imagen de una displasia. Esto es un cervix. Saben que normalmente aquí en la capa basal las células siempre las van a encontrar verticalizadas. ¿Sí? Normalmente las células están verticalizadas. Y después de la basal, las células comienzan a tener una disposición oblicua y finalmente aquí arriba en la parte superior del epitelio las células siempre se acuestan. Algún docente mío decía que las células nacían muy activas y al final se acostaban a dormir. ¿Sí? Entonces, eso es una buena referencia para que ustedes identifiquen un epitelio con condiciones displásicas. Siempre en la basal las células están verticales, de pie, y a medida que van ascendiendo se van haciendo oblicuas y finalmente se acuestan. Pues si ustedes miran aquí, hasta más arriba de la mitad, las células están verticales, totalmente verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células están sumamente activas. Esto es la imagen típica de una displasia, ¿sí? Y para caracterizar las displasias, ustedes deben tomar el epitelio e imaginariamente dividirlo en tres zonas. Una más o menos a este nivel, otra entre estos dos niveles y otra aquí arriba. Entonces sería nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando ustedes encuentren que estos fenómenos, que las células se ven así, verticales, llega hasta esta parte más o menos, uno le puede decir que es una displasia de bajo grado o displasia leve en la terminología antigua. Cuando ustedes ven que uno alcanza a encontrar células verticalizadas, ¿sí? Por encima de, de la mitad del epitelio, uno ya habla de una displasia de alto grado. Las displasias de alto grado equivalen en terminología antigua a lo que le llamamos displasia moderada y displasia severa. La displasia moderada es aquella que logra sobrepasar ligeramente la mitad del epitelio. Y las displasias severas son las que ocupan todo el espesor epitelial. Entonces, de esa manera ustedes pueden caracterizar esto. Ustedes pueden encontrar en su examen una pregunta de este tipo. Ustedes les colocan un epitelio, ¿sí? Y ustedes le van a decir que siempre acompañado, no, la pregunta nunca es directa, ustedes nunca les van a decir qué tipo de displasia hay ahí,
pero ustedes le van a dar una cantidad de información clínica y le van a poner esta foto. Entonces, dice, en la imagen histopatológica se encuentra un epitelio con alteración displásica. ¿A qué grado corresponde la displasia? Bueno, entonces ustedes en ese caso miren hasta qué nivel se ve el desorden. Les decía hace un momento, la definición de displasia es trastorno en la maduración y desorden arquitectural. Entonces, ustedes siempre miren hasta dónde llega el desorden. Si ustedes miran aquí arriba, hay un poquito de orden, ¿sí? Más o menos ordenado. Pero el resto del epitelio aquí se ve con anarquía, incluso hay mitosis, ¿sí? Aquí hay metafase, etcétera. Entonces, ustedes viendo este cuadro histológico, creo que estamos de acuerdo si vemos que hay un desorden que llega hasta aquí arriba. Es una displasia de alto grado, ¿sí? O en terminología antigua, se llamaría displasia de tipo severo. Entonces, no se olviden de esto. Algunas imágenes como estas, sí es posible observarlas en el curso del examen. Bien, otro fenómeno que podemos encontrar es las llamadas aplasias e hipoplasias. Las aplasias son básicamente fallas en la producción de células en la embriogénesis, lo cual lleva a pérdida del desarrollo parcial o total de un órgano o una estructura anatómica. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar aplasias renales, ¿sí? En el cual hay una aplasia completa de la estructura. O pueden encontrar de una porción importante. Puede haber aplasias pulmonares, en la cual ustedes van a encontrar que un lóbulo no se forma, ¿sí? Sinónimo de agenesia. También pueden existir las llamadas hipoplasias, en las cuales hay disminuciones en la producción celular durante la embriogénesis. Entonces, ustedes van a encontrar un órgano de características anatómicas completas, normales, pero pequeño. Entonces, ustedes van a encontrar que el pulmón es pequeño, que es hipoplásico. Hipoplasia gástrica es un estómago pequeño. Hipoplasia esplénica es un vaso pequeño. Entonces, aplasia e hipoplasia son también fenómenos adaptativos que corresponden a trastornos en la producción de células durante la fase embriogénica. Son alteraciones poco comunes, no se observan con frecuencia, ¿sí? Quizás los fenómenos adaptativos más comunes definitivamente son la hipertrofia y la hiperplasia. Eso sí ocurre con muchísima frecuencia, pero estos son todo lo contrario. Las aplasias y las hipoplasias son sumamente raras encontrarlas. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de hipoplasia bastante importante. Hay una hipoplasia en el maxilar. Si ustedes ven el maxilar, está formado, pero es pequeño, ¿sí? Y además, hay unas alteraciones que pueden exponer las raíces dentales, etcétera, ¿sí? Y hay una retracción de la encía pobremente formada, la encía no cubre todas las raíces dentales, ¿sí? Un fenómeno hipoplásico. Entonces, aquí lo que hay es una disminución en el número de células. Si ustedes ven, el maxilar está formado, los alvéolos dentales están formados, la encía se forma, pero no en la disposición anatómica normal. Entonces es un ejemplo de hipoplasia.